mal tiempo, el helicóptero en que viajaba la presidenta Castro aterriza de emergencia en una milpa en Santa Cruz de Yojoa sin mayores incidentes. Ejecución del TREP y la biometría se aplicaría parcialmente ante ineficacia de movimientos políticos de acreditar sus custodios técnicos electorales. UNA registra 24 casos de violencia político-electoral, 6 homicidios y 4 atentados a 12 días de las elecciones primarias del 9 de marzo. Juramentan a David Matamoros Batson en el Parlamento Centroamericano en representación del Partido Nacional. Consejo Nacional Electoral sigue sin acreditar a las organizaciones civiles y estatales que han solicitado ser parte de la veeduría social de las primarias. Cuentas bancarias no se han abierto a algunos aspirantes por mal récord o por estar bajo investigación del Ministerio Público. Entre otros factores, informa la IVA. La CAF ha aprobado más de $200 millones en préstamos a Honduras, informa su representante. Rubio anuncia restricción de visas a funcionarios cubanos y de terceros países cómplices implicados en misiones médicas. Y en Chile se decreta toque de queda por apagón. Trasciende arreglo entre Estados Unidos y Ucrania por minerales. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 25 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Es momento de conectarte al mejor internet de Honduras con Full Claro. Contratalo ya. La presidenta hondureña, Xiomara Castro, vivió momentos de tensión este martes cuando se trasladaba en un helicóptero a inmediaciones del municipio de Santa Cruz de Yojoa, en Cortés. La aeronave aterrizó por precaución en medio de sembradíos de maíz en el sector del Balín, producto de la neblina. ¿Todo bien, presidenta? Gracias a Dios, sí. La verdad era que venimos de San Pedro para Tegucigalpa y estaba cerrado. No podíamos ni seguir adelante ni regresar. Un aterrizaje de emergencia. Entonces tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia, todos estamos muy bien. Qué bueno. Les agradezco muchísimo la preocupación. Bueno, aquí está la presidenta sonriendo y saludando a las personas. Gracias a un buen piloto, ¿verdad? Sí, no, habría mucha bruma, parece, mucha neblina. Se intentó regresar a San Pedro, pero no fue imposible. No se reporta ningún herido. Castro salió resguardada por personal del equipo de bomberos y la Policía Nacional, pero aprovechó para compartir con los ciudadanos que se hicieron presente a la zona, a quienes agradeció por preocuparse de su estado. La titular del Ejecutivo hondureño se subió en una patrulla policial de la comunidad que la llevó rumbo a la posta más cercana. Ese helicóptero la transportaba desde San Pedro Sula a Tegucigalpa. Y miren ustedes el momento en que de emergencia aterrizaba ese aparato, el helicóptero en el que se conducía la presidenta de la República, Xiomara Castro. Dentro de la patrulla se encuentra bien y, repito, su equipo también se encuentra bien. Es lo que podemos informar. Son las transmisiones que hacían los diversos medios de comunicación. Yo he visto, y fue el video que ordené se pusiera al aire con el sonido de los motores de ese helicóptero o del motor de ese helicóptero. Estaba el clima en condiciones difíciles, mucha neblina. Sí. Eso obligó al piloto, tal como lo dice nuestro titular, a aterrizar por precaución cuando experimentó fallas el aparato aéreo en que se conducía la gobernante hondureña. A propósito, se ha emitido un comunicado en este momento por parte de Casa de Gobierno porque era acompañada nuestra gobernante de su equipo de seguridad. Todos están ilesos, todos están ilesos.
La nota de prensa indica que Xiomara Castro se encuentra bien tras aterrizaje de emergencia en Santa Cruz de Yojoa Cortés. La presidenta Castro salió ilesa y sin ningún problema de salud luego de que el helicóptero en el que se transportaba de San Pedro Sula a Tegucigalpa hizo un aterrizaje de emergencia en el sector del Balín, en Santa Cruz de Yojoa Cortés. ¿Todo bien, presidenta?, se le preguntó a la mandataria mientras caminaba entre la maleza donde aterrizó la aeronave. Gracias a Dios, sí, la verdad era que venimos de San Pedro Sula para Tegucigalpa y estaba cerrado, nublado, no podíamos ni seguir adelante ni regresar, explicó la jefa del Ejecutivo. Sí, es la transcripción que hace el equipo de comunicación de la gobernante de las preguntas que le hicieron los periodistas de la zona y que ustedes ya escucharon aquí en Telenoticias. Pues nuestra gobernante no pasa de un susto junto a los acompañantes y a los oficiales que piloteaban esta aeronave. Las condiciones climáticas fueron determinantes para este aterrizaje forzoso, a este aterrizaje por precaución. Bueno, fíjate que tenemos que determinar, porque una cosa es aterrizaje forzoso por una falla técnica y otra cosa es por precaución, viendo las condiciones climáticas. Sí. Bueno, nos quedamos con el titular por precaución, Aunque alguna gente dice, ya vio que salía de los rotores de esa aeronave como luces de que estaban fallando ahí los motores. Bueno, este es otro video. Vamos a ver. Por precaución. Sí, porque se ve nublado, mucha neblina. Por precaución, el piloto. Vamos a ver qué dice Aeronáutica Civil. Vamos con Aeronáutica Civil, que nos va a explicar con más detalles qué fue lo que pasó. La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil informa a la comunidad aeronáutica y aeroportuaria, tanto a nivel nacional como internacional, así como a los medios de comunicación, sobre un aterrizaje coordinado ocurrido el 25 de febrero del 2025 a las 3:20 en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, el departamento de Cortés. Dicho aterrizaje del helicóptero Bell 407 con matrícula HR-ECO que trasladaba desde San Pedro Sula hacia Tegucigalpa a la presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento, quien se dirigía a cumplir con sus funciones oficiales. El aterrizaje se produjo debido a condiciones meteorológicas adversas, específicamente la presencia de lluvia, lo que afectó la visibilidad del piloto al mando de la aeronave. Asimismo, la AAC expresa su gratitud al Todopoderoso por haber protegido la vida de la señora presidenta de la República, así como la de sus acompañantes y tripulantes. Bueno, y es bueno que nos acordemos de Dios, claro, en un momento como este, y ojalá que siempre. Entonces, no se trata de ninguna falla mecánica del helicóptero, simplemente así como tituló Telenoticias, por precaución aterrizó la aeronave. Las condiciones climáticas no se prestaban para seguir en el aire. Ahora, que les quede de lección, si aquí tenemos buen servicio meteorológico, ¿cómo no sabían previamente los pilotos que había condiciones difíciles? Cuando eso ocurre, generalmente lo que se hace es esperar un tiempo o anular el vuelo y hacerlo no salir al siguiente día o en las siguientes horas. Pero bueno, miren qué dramático esto, ¿no?
Bueno, en unos minutos, a propósito de la presidenta Xiomara Castro, participará en la investidura del nuevo presidente del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay. En unos minutos, en directo desde Montevideo, tendremos a la periodista Gabriela Lobo. Atentos. Bueno, tenemos noticias de mucha importancia. Cuando hay contenedores de exportación que están justamente en Puerto Cortés, retenidos sin poder ser enviados a sus lugares de destino, nuestra economía enfrenta problemas. Justamente es lo que tenemos ahora, problemas en la portuaria al no poder recepcionar contenedores de exportación, lo que está afectando a los buques y a la economía hondureña en general. El problema se origina en las acciones que han tomado los transportistas exigiendo un espacio fiscal para solucionar el problema del manejo de los tiempos de carga y descarga, nos dice desde San Pedro Sula Orlin Martínez. Son más de 40 horas que los transportistas de carga pesada en Puerto Cortés mantienen estacionadas sus unidades reclamando agilidad en los procesos que los está llevando a perder tiempo valioso en el predio de la operadora portuaria centroamericana. El contrato dice que solo es 1 hora que debemos de esperar dentro de la terminal. Ahorita estamos registrando 10, 12 horas dentro de la terminal para que llegue una máquina a subirte un contenedor o a bajarlo dentro del patio portuario. La autorización de un patio fiscal fue una de las solicitudes de la empresa nacional portuaria para hacer frente al problema de espacios que generan los retrasos para cargar y descargar contenedores. Lo único que tiene que hacer la Dirección General de Aduanas, que preside el abogado Calix, es autorizar que se haga un patio fiscal ahí. En San Pedro Sula se reunieron los sectores involucrados para poner fin a este problema que es grave, porque la empresa encargada de la operación no ha hecho las inversiones necesarias, sostiene el director de aduanas. Tema de comprar más grúas para movimiento de contenedores, ampliación de patios, zonas de alivio a lo interno de la terminal, y yo creo que esos temas se tienen que llevar al más alto nivel. La operadora portuaria centroamericana ha propuesto como estrategia para el primer trimestre de 2025 algunas soluciones como ser iniciar a implementar la doble transacción, capacitación para navieras, limitación ingresos vacíos a terminal y servicio de entrega directa, entre otros, para mejorar esta problemática. Orlin Martínez, Telenoticias. En un comunicado, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada manifestó su profunda preocupación por la afectación que están teniendo actualmente las operaciones de Puerto Cortés derivadas de las protestas que realizan algunos transportistas de carga. El COEP señaló que reconoce el derecho de los transportistas a expresar sus demandas. Sin embargo, es fundamental que las medidas de protesta no obstaculicen el comercio, la inversión y la libre circulación. La paralización del principal puerto del país genera graves repercusiones en la cadena de suministro, las exportaciones e importaciones, afectando la productividad, el empleo y la estabilidad económica de Honduras, detalló el COEP, por lo que hizo un llamado urgente a las partes involucradas para que prioricen el diálogo como el único mecanismo viable para la solución de este conflicto e instó a las autoridades competentes a intervenir con prontitud y a facilitar una mesa de negociación para garantizar la continuidad de las operaciones portuarias. Sí, sobre esta temática, Cristina y teleaudiencia, tenemos en este momento en directo a la periodista Kenia Chinchilla, nuestra periodista, una de nuestras periodistas en San Pedro Sula, con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, don Karim Kubain, porque este es un problema serio, es el principal puerto del país, por ahí recibimos la mayor parte de insumos y de todo lo que importamos y lo que exportamos. Cuando esto está paralizado, hay varios buques ahí varados que no han zarpado con contenedores de exportación, representa un grave problema para la economía nacional. Kenia Chinchilla con Karim Kubain. Adelante, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, licenciado Renato Álvarez. Cristina, los estudios televidentes de Telenoticias, don Karim Kubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, hablando sobre esta situación alarmante, preocupante que vive el país por las pérdidas millonarias que ha dejado este paro. Don Karim, importante el llamado que hacen esta noche. Don Renato, buenas noches y el pueblo hondureño.
estamos hoy enfrentando una crisis económica que está haciendo un gran daño al país. No solamente eso, estamos perdiendo competitividad con toda la región. Nosotros, con el desacuerdo que está actualmente con los operadores de Puerto Cortés y algunos transportistas independientes, han tomado la entrada y salida de todo lo que es acceso al puerto. Y por eso nosotros, en vez de exportar, que estamos en el auge ahorita del tema del café, del melón y de los otros productos, estamos, en vez de recibir divisas por esas exportaciones, la que estamos recibiendo multas y recargos, porque son contratos de cumplimiento y que están dejando de cumplir. Además, todo lo que está pasando actualmente va a reflejar a todo lo que es el pueblo en general, de manera inmediata. Nosotros estamos haciendo un llamado respetuosa a ambas partes, que terminan ese tema de la manera más rápida posible, que sea hoy, esta noche. Estamos muy preocupados. Ahora todo el mundo está tratando de mover su producto vía Guatemala. Imagínate que nosotros, Puerto Cortés, el primer puerto, el mejor puerto de todo Centroamérica, está perdiendo atracción para poder trabajar con tantos problemas. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro es un gobierno humanista. De verdad, nosotros no quieren violencia, no quieren hacer daño a la población, pero un llamado de conciencia a esos hermanos transportistas que tienen ciertas demandas con la OPC, que por favor tengan Honduras enfrente ante todos los beneficios personales. Estamos en crisis, imagínense que ustedes saben más que uno qué crisis estamos, cuántos contenedores estamos dejando de exportar, cuántos contenedores estamos dejando de recibir. Por favor, mañana en la mañana hay reunión formal con la que es la OPC, intermediación del ministro Fausto Cálex y del doctor Carlos Bueso de la Portuaria. Esperamos que tengan todas las posibilidades de tus peticiones razonables, pero al mismo tiempo, por favor, váyanse, descansen a sus casas, hacen libertad de tránsito en el puerto. Y ese es un llamado de hermano a hermano para el bienestar del pueblo hondureño. Muchísimas gracias, don Karim Kubain. El llamado para esta reunión mañana que se va a desarrollar en Puerto Cortés con todos los representantes de estos sectores y que se espera que se dé solución pronta a esta crisis y al colapso en Puerto Cortés. Si no hay consulta, licenciado, retorno a estudios con usted. Así, no, rápidamente, 30 segundos. Si le colocas el apuntador a Karim, por favor. Kenia, colócale el apuntador para que me escuche, Karim. Claro. Sí. Don Karim, se coloca el apuntador. Sí. Karim, buenas noches. Pero también la operadora portuaria centroamericana SADCB debe tratar de agilizar esa descarga de los contenedores. Ojalá que lleguen a esos acuerdos mañana para que no se vean afectados ni los transportistas ni la operadora. Y lo que es peor, el país. Tú tienes razón, quienes perdemos somos nosotros como Estado. Que se ponga la mano en la conciencia también, que no pueden estar 8 horas esperando ahí descarga de contenedores y todo eso. Ojalá, Karim, que lleguen a un acuerdo. 30 segundos, Karim, adelante. Don Renato, quiero informar que el día de hoy tuvimos reunión muy importante. Tuvimos 120 personas en presencial y 420 personas en línea, donde tuvimos reunión de todas las operarios de la portuaria, OPC, el ministro Fausto Cálex con todos los equipos de aduanas, el doctor Bueso con todos los equipos de la portuaria. Y hemos logrado solucionar el problema ese de atrasos. El doctor Bueso ha facilitado áreas extensas, sin cobro, gratuitas, de manera para que la OPC pueden utilizar para almacenar contenedores. Ese problema ya está resuelto. Gracias a Dios, la que nosotros estamos solicitando y exigiendo hoy, el desalojo del camino, el acceso para poder meter y sacar contenedores, don Renato. Gracias, Karim Kubain. Karim Kubain, entrevistado por Kenia Chinchilla, nuestra corresponsal en San Pedro Sula. Karim es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés.
también ha reaccionado el director de aduanas, Fausto Cálix. ¿Qué dice, Cristina? Hace unos minutos hemos logrado conversar con el grupo de transportistas que mantenían la toma de Puerto Cortés. Se han comprometido mañana miércoles a partir de las 8 a.m. a sentarse en la mesa de diálogo con OPC, que es la operadora portuaria centroamericana, en las instalaciones de la aduana. Si bien es cierto, no son exigencias o demandas directas hacia Aduanas Honduras, pero la toma del puerto genera repercusiones graves para el país. Espero que ambas partes, tanto OPC como transportistas, lleguen a los consensos por el bien de Honduras. En otra información, para los empresarios hondureños, una de las ventajas que está posicionando a El Salvador para atraer inversión es haber puesto un freno al delito de la extorsión, el cual está asfixiando a la población en general en el país, no solo al sector privado, y demandan acciones más eficientes, así como la generación de políticas que generen certidumbre para que haya empleo y venga la inversión. Su reflexión la hacen luego de expresiones de un influyente empresario de Guatemala al señalar por qué no avanzan los negocios en Honduras. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Comienza ahora alcanzando tu sueño de adquirir tu primera casa o vehículo y avanzando como siempre lo has querido. ¿Usted resolvió todos los problemas que nos aquejan y no nos dejan producir a nosotros? Según este empresario guatemalteco, invertir en Honduras y Guatemala es un camino espinoso, lejos de las avenidas que pavimentó Nayib Bukele en El Salvador para atraer capitales. Este expresidente del COEP coincide que en el vecino país han hecho las cosas mejor. Primero puso orden en la seguridad y la gente salió a las calles, ¿no? Segundo, activó el aparato administrativo para dar respuestas rápidas y sobre todo crear las condiciones de seguridad jurídica y seguridad ciudadana, capacitación, buenos planes a corto y mediano plazo y está en la tercera, que es la atracción de inversiones. Considera que no es un aplauso cualquiera, sino del presidente de una corporación que tiene operaciones en 16 países, incluido Honduras, y genera más de 50,000 empleos. El mayor éxito de Bukele ha sido contrarrestar el cáncer de la extorsión que mantiene de rodillas a Honduras y no deja crear nuevos negocios, explica este empresario, y dice que no es un tema de ideología de izquierda o de derecha, sino de tomar decisiones correctas. La solución es no agarrar ningún extremo. La gente en Honduras, la población quiere respuestas y respuestas reales, empezando por unirnos, porque lo que hacen es polarizar. Este economista reconoce que El Salvador tiene avances importantes, pero dice que no está pasando su mejor momento en materia económica y es el que menos inversión extranjera atrae en la región, con apenas 387 millones de dólares al tercer trimestre del 2024, por debajo de Honduras y Guatemala. Evidentemente hay muchos retos todavía. Bukele tiene serios problemas en la economía nacional, sobre todo en la política fiscal, y hay que recordar que en El Salvador no se puede hacer política monetaria porque no tienen una moneda propia. Sin embargo, creo que lo dicho, lo expresado en este video por el empresario de pollo campero, allá en El Salvador frente al presidente, deja bien claro que las condiciones en ese país son muy distintas. Los entrevistados advierten que mientras Honduras no aplique políticas eficaces o al menos imite las buenas prácticas de El Salvador, la crisis económica y social se profundizará en lugar de avanzar hacia el desarrollo. El representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, Maximiliano Alonso, informó que a nivel técnico ya se han aprobado más de 200 millones de dólares en financiamiento para proyectos de desarrollo en Honduras, pero siguen pendientes de ser aprobados por el Congreso Nacional para que puedan ser desembolsados. Bueno, yo no sé cómo funciona acá la cuestión del Congreso, pero bueno, la cuestión técnica se ha aprobado, se han aprobado una carretera en San Pedro Sula, se han aprobado el bono cafetalero, Banadesa, que son 40 millones de dólares, se ha aprobado un proyecto de inclusión social muy importante, que son como otros 80 millones de dólares, se han aprobado alrededor de 200 y pico de millones de dólares que
esperamos, son todos proyectos de gran impacto social. Según el ejecutivo de la CAF, la aprobación de los créditos es importante para avanzar con el apoyo a sectores vulnerables del país, pues afirmó que ese es el único interés del Banco de Desarrollo de América Latina. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. Digitalízate descargando la app del RAP. Ahora puedes revisar tu estado de cuenta porque la nueva sucursal del RAP se descarga. Autoridades del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda, Banprovi, reiteraron este martes a través de un comunicado que las condiciones, tasas y requisitos para el acceso a financiamiento continúan siendo los mismos. En el caso del crédito para vivienda social, la tasa se mantiene en 4% y 7% para vivienda de clase media, ambos a 30 años plazo. De igual forma, se mantienen las tasas y plazos para el financiamiento a la producción y la MIPYME. Ante una serie de especulaciones, desde Banprovi hicieron un llamado a la población a informarse únicamente a través de los canales oficiales. Eric Tejada de la NE anunció que está realizando una profunda investigación sobre una mafia de abogados y jueces que sigue entrenando recursos de la empresa a través de las demandas laborales que se han convertido en un negocio redondo, y advierte que los hallazgos se remitirán al Ministerio Público. Bufetes juntan a varios trabajadores, los engañan, los enamoran, les dan cantos de sirena para que demanden colectivamente y ellos terminan ganando costas procesales. Son mafias, son redes de corrupción. No, nosotros primero hay que culminar la investigación para pasar al Ministerio Público, pero sí exhortamos a los trabajadores y trabajadoras del ENE que no se presten para estas demandas colectivas que perjudican a las finanzas de la empresa. Tejada señaló que entre 2020 y 2024 el impacto financiero de las demandas laborales en la NE sumó 5.182 millones de lempiras, de los cuales los abogados se han agenciado alrededor de 120 millones de lempiras en costas procesales y pagos dobles. Atentos porque en unos minutos la periodista Gabriela Lobo en directo desde Montevideo, donde estará presente en la toma de posesión del nuevo presidente de esa nación sudamericana, evento en el que estará nuestra gobernante Xiomara Castro. Pero antes, la producción de carne porcina avanza con buen suceso en el país y se espera que a fines de 2025 los porcicultores hondureños logren abarcar una demanda del 50% en el mercado local, reduciendo así las importaciones. Es nuestra nota positiva de este día. La noticia positiva es presentada por Farmafácil. Recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1.000 lempiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Productores porcinos en Honduras han redoblado esfuerzos al grado que la producción de carne de cerdo está en crecimiento en todo el territorio nacional. Apostarle a la producción nacional y ahorita se ha visto un crecimiento bastante significativo, se puede decir, porque nosotros en nuestras granjas hemos vendido una cantidad de vientres para varios lugares, entonces significa de que va en crecimiento, y esto también porque el precio ha estado estable, que es lo que ayuda. En el reciente pasado se importaba al menos un 65% de consumo en Honduras y se estima que al cierre del 2025 la producción logre cubrir el 50% de la demanda en el país. El cerdo sigue así, que el productor tenga cierto margen y que lo motive a seguir produciendo. Creo que podíamos llegar casi a tener un 50% de producción nacional y tal vez ya un 50% de exportaciones, pero todo lo que se produce en nuestro país y que logra sustituir las importaciones, eso genera bienestar en la sociedad. Más producción significa ampliar áreas de trabajo, que es igual a más fuentes de empleo. Claro, es que mire, cuando es un producto que se hace aquí en el país, que se transforma aquí en el país, de cualquier industria que sea, eso genera miles de empleos, ¿va? Si nosotros solo en nuestras granjas creo que hay como unos 50 personas trabajando, se imaginan un productor más grande, ¿va? O sea, eso genera un movimiento directo, empleos directos, y no digamos los colaterales. Porque al término del 2025 se espera nada más importar el 50% de carne de cerdo que se consume en el país. Desde la ciudad de Ciguatepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela.
En educación financiera le mostramos algunos pasos que debe considerar al momento de priorizar sus metas para tener una salud financiera sobre sus gastos. Educación financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. Fije una fecha objetivo para cada meta financiera. Si tiene un hijo pequeño que empezará la universidad en el 2035, tiene una fecha objetivo para su meta de ahorros para gastos de la universidad, quieres hacer un viaje a Europa para tu 10º aniversario de bodas, ya sabes cuál es tu cronograma. Priorice cada meta financiera, esencial, necesaria o deseada. Digamos que tiene una meta a corto plazo de aportar a su fondo de emergencia y es esencial, pero otra meta a corto plazo es cambiar de carro, el cual aún funciona bien. Esto es algo deseado. Si en algún mes su presupuesto se queda corto, sabes en dónde poner el dinero. Conoce cuánto tienes versus cuánto aún necesitas ahorrar. ¿Tienes dinero ahorrado en algún plan? Si la respuesta es sí, ingresa esa cifra en una hoja de cálculo hacia una meta para el retiro. Tenga en cuenta, es posible que algunas metas no tengan ahorros actualmente. No se preocupe, tiene que comenzar desde algún punto. Tal como lo habíamos anunciado, este sábado 1 de marzo toma posesión el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, y las expectativas entre el pueblo uruguayo son altas. Desde Montevideo, la periodista Gabriela Lobo nos cuenta más detalles de esta investidura presidencial en la que estará presente la presidenta Xiomara Castro. Uruguay se prepara para la toma de posesión de su presidente Yamandu Orsi este próximo sábado y las expectativas entre la ciudadanía son muchas. En la capital, Montevideo, se estima la participación de 185 representaciones extranjeras de 65 países, incluidos 14 jefes de Estado. Pero para este comerciante uruguayo lo menos importante son los actos protocolarios, pues él solo espera que con el nuevo gobierno mejore su calidad de vida y se reduzca la inseguridad en su país. Que haya más trabajo, que se recupere los salarios, las jubilaciones, las pensiones, y que otro tipo de calidad y el costo de vida, que está por las nubes. Es un país que no sé si ustedes se han dado cuenta, es un país carísimo. Acá en América el país más corrupto normalmente es Paraguay. ¿Viste? Paraguay debe ser los países más corruptos. Yo no sé si ahora no superamos a Paraguay, somos el país más corrupto de Latinoamérica. Con eso te digo todo, a todo nivel, empezando por el gobierno y es todo en escala. Pero es así, digo, el narcotráfico tomó cuenta acá de los barrios. Esta maestra confía plenamente en el nuevo mandatario para atender los problemas que más están aquejando a los uruguayos y asegura que el nuevo gobierno hará una continuación al trabajo emprendido por el expresidente José Pepe Mujica. Es una persona humilde y parecida, me hace acordar mucho a Pepe Mujica. No sé si es por del mismo partido político. Correcto. Trabajaba mucho con la parte de educación, todo el tema de las ceibalitas y todo, que acercó la computación a todas las familias. No habían tantos indigentes, tanta gente durmiendo en la calle, no había. Después se trabajó un tema de seguridad, quedó medio incompleto, pero bueno, funcionaba bien. De su lado, esta entrevistada señala la necesidad de más oportunidades laborales, educativas y de desarrollo para la juventud. Explicó a Telenoticias que se encuentra en situación de pobreza extrema ante la falta de voluntad de los políticos para atender el aumento de la indigencia. Porque hay mucha gente en situación de calle, demasiada. Que pasa hambre, gente con niños en la calle, que no tienen lugares a donde dormir, por ejemplo, se pelean con su familia o algo y después terminan en la calle. Y que arregle eso, la policía que andan re vivo. Y después también los liceos y todo, que algunos tienen que mejorarlo y todo, que están horribles, algunos están. Y después de último que pague beca. Sus escasos 16 años, Xiomara espera que su futuro cambie con la llegada de Orsi al poder, un docente de historia y un político perteneciente al Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio, quien se convertirá en el presidente número 43 de Uruguay y en el tercer mandatario de la izquierda en la historia de ese país.
Me encuentro en la Plaza de Independencia, donde ya se están ultimando los detalles para la ceremonia de investidura de Yamandu Orsi. También se nos ha informado que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, estará llegando las próximas horas junto a su comitiva oficial para realizar importantes reuniones bilaterales previo a su participación en la toma de posesión del presidente uruguayo. Desde Montevideo, Uruguay, Gabriela Lobo, Telenoticias. Bueno, y los datos, las estadísticas demuestran que Uruguay está mejor que nosotros, pero miren ustedes la frustración que tiene la gente, la decepción que tiene la gente, lo que la gente reclama, lo que la gente demanda. América Latina así está, en general, así están todos los países de América Latina, demandando mejorar sus condiciones de vida. De ahí la responsabilidad que tienen nuestros políticos de llegar al poder para servir, no para servirse de la coyuntura de estar en el poder. Uruguay es uno de los países de América Latina del que nos sentimos orgullosos, pero miren a su gente cuánto reclama, y estando en niveles superiores a nosotros. Estos políticos que van el 9 de marzo a someterse al escrutinio popular, que entiendan eso, llegan a servir, no a servirse del poder. Bueno, el lunes 24 de febrero en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, conformada por 193 países, examinó 2 proyectos de resolución relacionados con la guerra entre Rusia y Ucrania. El primer proyecto fue presentado por Ucrania y copatrocinado por 50 países que instaban a Rusia a retirar completamente sus tropas de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Y el segundo fue presentado por la representante de Estados Unidos que pedía el fin de la guerra, pero sin mencionar a Rusia como Estado agresor. El primer proyecto presentado por Ucrania y sus aliados europeos salió avante con el respaldo de 93 estados, 18 en contra. Entre estos los votos de Estados Unidos, Rusia, Nicaragua y 15 países más. Honduras, al igual que otras 64 naciones, se abstuvieron. En el segundo proyecto presentado por Estados Unidos surgió algo paradójico, pero nada inusual en la ONU. Estados Unidos se abstuvo de votar sobre su propia resolución solo después de que las misiones europeas tuvieron éxito en una enmienda para dejar claro que Rusia fue el agresor. Resaltamos que en la región centroamericana, Guatemala y Belice acompañaron el proyecto de Ucrania. Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá se abstuvieron. Solo Nicaragua votó en contra, coincidiendo con Estados Unidos. En esta resolución, Cuba también se abstuvo. La abstención de Honduras este lunes en Naciones Unidas en torno a la invasión rusa a Ucrania ha sido una de las mejores posiciones que ha jugado el país últimamente en la diplomacia, sostienen los analistas, al indicar que no se retó a Estados Unidos ni desairó a Rusia, pero otros estiman que con esa postura Honduras se puso del lado de los invasores. Naciones Unidas aprobó una resolución por el respeto a la soberanía, independencia e integridad de Ucrania, a quien Rusia invadió hace 3 años, desatando una guerra desde ese entonces. Pocas veces el actual gobierno salió bien librado en una votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La abstención de ayer para condenar la invasión de Rusia a Ucrania es, según los expertos en el campo internacional, la mejor versión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. En mi valoración personal considero que hizo bien en abstenerse, en no entrar en estos debates polarizantes que hay en este momento y empezar a analizar y reflexionar de cuál va a ser su papel dentro de este mundo multipolar. La resolución para respetar la soberanía, la independencia e integridad territorial de Ucrania se aprobó con 93 votos a favor, 18 en contra y 65 abstenciones. Lo interesante aquí es que los Estados Unidos votó en contra de la petición y Honduras prefirió quedarse en medio. Mire, considerando que no tenemos una política exterior clara, yo creo que lo mejor es siempre estarse absteniendo y como ha cambiado la situación en el mundo, pues en este momento parece acertada esa decisión de abstención. Con la abstención, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro no reta a los Estados Unidos ni desaira a la Unión Europea, aunque no falta quienes aseguren que al guardar silencio se pone del lado de los invasores.
prácticamente Honduras directa e indirectamente coincidió con Nicaragua y con los Estados Unidos también. La abstención tampoco es que empeora la situación o las relaciones con Estados Unidos del Partido Libre. Caso contrario, las ha mejorado o las ha mantenido estables. Sin embargo, sí nos empeora la relación con Europa porque en este caso particular también hay que recordarle al gobierno que nosotros también tenemos intereses como Estado con la Unión Europea. Aunque la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas no es jurídicamente vinculante, sí pone a los países pobres y ricos en uno y otro lado de los bloques económicos mundiales, y esta vez Honduras, por unos centímetros, no coincidió al 100% con la política de Donald Trump y los republicanos. Pero antes, un consejo muy importante para quienes respetan y aman a los animales en nuestra sección del emprendedor. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Con la frase respetar a los animales es una obligación, amarlos es un privilegio. Así nace Mascotiendas HN en la calle del Comercio de Prados Universitarios, un negocio de una pareja capitalina que decidió emprender debido a la pandemia del COVID-19 y que ofrece varios servicios para mascotas. Ya que mi esposo pues quedó desempleado y yo anteriormente había trabajado de peluquería canina. O sea, nuestro plan era solo poner peluquería canina y después pues Dios fue abriendo puertas y pues gracias a Dios fuimos surgiendo, viendo las necesidades de las personas, ¿verdad? De a veces adquirir pues un medicamento, quizás una pecherita, incluso también para los gatos, ¿verdad? Un arenero, tener más cerca de sus casas lo que son todo para mascotas. Mascotienda HN te ofrece servicios de peluquería canina y felina, accesorios, comida para tus mascotas, venta de medicamentos, control contra pulgas y garrapatas y venta de peces y tortugas. En Mascotienda tenemos lo que es peluquería canina y felina, tenemos venta de medicamentos, accesorios, tenemos también lo que son vacunas y la asistencia de un médico veterinario, lo cual viene solo por cita, y para hacer lo que es cirugías y atender consultas. Mascotiendas HN también está ubicado en la residencial Las Colinas, a 4 casas de la Iglesia Vida Abundante, y Jennifer Matute pide a los televidentes que no tengan miedo a aprender y que todo lo dejen en las manos de Dios. Este martes, la directora ejecutiva de la IVA rechazó que la banca se resista a abrir cuentas bancarias a los precandidatos que aspiran a un cargo de elección popular, al indicar que solo cumplen con las regulaciones exigidas y que en algunos casos las cuentas no se otorgan porque hicieron un mal uso de cuentas anteriores y otros están en proceso de investigación por parte del Ministerio Público. Pero por eso se ha designado un representante financiero para que pueda cumplir con este requisito de ley. La banca privada sale al paso y se libra de cualquier responsabilidad de que la mayoría de precandidatos a elección popular estén incumpliendo con la acreditación de sus cuentas bancarias ante la Unidad de Política Limpia. Así lo explicó a Telenoticias la directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones Bancarias. Cuando los comisionados hablan de que hay una cantidad importante que no tiene cuentas y yo llamo a los bancos para preguntar que si tienen en lista de espera esas cantidades, no las tenemos. Entonces uno dice, no se ha acercado a ningún banco ese candidato. Explica que en algunos casos hay tardanza porque se solicita información amplia sobre cada persona como parte de la regulación que deben cumplir. Y a quienes se les ha denegado es porque hicieron mal uso de cuentas anteriores o tienen investigaciones abiertas en el Ministerio Público. Al no cerrar una investigación, dejan a esa persona como en una especie de limbo, porque lo que se sabe como una investigación, como su nombre indica, la persona está siendo investigada, pero hasta que el Ministerio Público acusa o sobresee, esta persona está bajo una investigación. Y por lo tanto la apertura de una cuenta bancaria nueva no procede. Pero aún así pueden hacerlo a través de un representante financiero como les permite la ley.
Sin embargo, tampoco lo están haciendo de esa forma y quienes lo han solicitado nombran a personas que no tienen ningún historial en la banca. Son personas, tal vez grandes amigos del candidato, pero no con un historial financiero, entonces hay que pedir una serie de información. Solano asegura que la exigencia del sistema financiero es para cumplir con la normativa legal y para blindar a los mismos candidatos de recibir recursos del narcotráfico o de otras actividades ilícitas. No solamente queremos obligar a que el candidato se ordene para recibir su dinero, sino que también queremos proteger al candidato mismo de no recibir dinero que el día de mañana pueden ser dinero de personas que están siendo investigadas o un dinero que no es correcto, ¿verdad? La directora de la AIBA asegura que hacen todo lo que está a su alcance, pues es un riesgo reputacional que se piense que los bancos no quieren abrir las cuentas. Detalló que hasta este martes un total de 2.083 precandidatos ya habían abierto sus cuentas. Esto representa el 36% de los 5.776 aspirantes a cargo de elección popular que están obligados a nivel de presidentes, diputados y alcaldes. Sara Carranza, Telenoticias. El movimiento Avanza del Partido Nacional, liderado por Ana García, advirtió este martes sobre serias deficiencias en los sistemas informáticos del Consejo Electoral, lo cual pondrá en duda la credibilidad de los resultados que se transmitirán durante el día de las elecciones. El CNE no garantiza a la fecha un tiempo adecuado para el desarrollo y prueba de los sistemas informáticos, exponiendo el proceso a fallos técnicos y posibles vulneraciones en la transmisión de datos. No se han realizado auditorías previas de seguridad y calidad, lo que incrementa el riesgo de errores y manipulaciones. El personal técnico encargado de la transmisión de resultados electorales preliminares, TREP, no ha sido debidamente capacitado, poniendo en duda la credibilidad de los resultados. De igual manera, la corriente nacionalista destacó que son los únicos que han cumplido con la acreditación de todos sus custodios informáticos electorales a nivel nacional. El uso de la huella dactilar más la transmisión de resultados preliminares el día de las elecciones primarias entran en zona de riesgo al trascender posibles pláticas entre dirigentes a nivel de diputados de dos de los partidos políticos que estarán en la contienda interna para decidir al margen de la ley sacar de circulación las máquinas y no tener ni TREP ni biometría. En 2021 se iniciaron unos procesos penales en materia de justicia electoral. Entonces, digamos, yo creo que el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos Electorales debería actuar en caso de que se esté manipulando la voluntad de los votantes. La observación nacional e internacional jugará un papel clave en el proceso, al igual que los mecanismos de auditoría que el CNE sigue sin implementar, puntualizó Luis León, que ve un riesgo en la biometría y el TREP por componendas entre dos partidos políticos. A menos de 12 días para las elecciones primarias e internas, los movimientos de los tres partidos políticos que van a la contienda están contrarreloj, siendo el oficialista libre el que menos ha podido acreditar a sus custodios técnicos electorales para el uso del TREP y la biometría en las elecciones más costosas con más de 2.000 millones. Los partidos políticos siguen evidenciando deficiencias internas y se corre el riesgo que el día de la elección muchos centros de votación no puedan aplicar ni el lector de huella ni el sistema de transmisión de resultados. Una inversión millonaria jamás antes vista para un proceso electoral primario con transmisión electoral y biometría, donde pareciera que se dejó todo para último momento con la intención de llevarlo al fracaso, advierte este analista político. Hay muchas mesas donde los partidos políticos todavía no han logrado enviar la totalidad de las personas en mesa. Muchos de los custodios informáticos los partidos tampoco lo han completado. Muchas de las credenciales para mesas van sin nombre. Mucho de lo biométrico no va a poder operar. Así que vamos a un proceso electoral muy costoso y con muchas garantías que quedaron postergadas para las generales.
A menos de 12 días para la contienda primaria hay más dudas que respuestas. El tiempo se quedó corto y la mayoría de movimientos internos, en especial los 7 del partido en el poder, ni siquiera cumplieron con el plazo para acreditar a la totalidad de sus custodios informáticos que instalarán y administrarán los kits tecnológicos, además de asistir en el manejo del TREP y el lector de huella. El riesgo de que no se puedan emplear esos costosos sistemas en todos los centros de votación es una realidad. Y el cuento de las elecciones transparentes que se pretendió vender cada vez pierde más credibilidad, critica este precandidato a diputado, para quien los más contentos serán los expertos en el helio electoral. Hay que recordar que con este sistema lo que se va a evitar es que la gente vote en más de un partido político y además de eso que cada partido no vaya a inflar la cantidad de miembros. Y esto es lo que va a beneficiar, puede ser al mismo gobierno, en virtud que es el partido que está en el poder y en donde solo representa un 5% del cariño de la población. Se pueden tener las mejores herramientas, pero si los partidos no trabajan de manera honesta y ordenada, será complejo lograr una elección alejada de los señalamientos de fraude, estima este experto electoral, quien se pregunta si se busca sacar un proceso de alto nivel o dejar a los partidos que actúen a discreción. Si las personas que van a manejar el lector, las personas que van a manejar el kit de transmisión, las personas que van a manejar la mesa, no han sido capacitadas porque otra vez estamos a último momento, a la carrera, sacando los procesos, claramente va a haber dificultades. Al final el gasto será de más de 2.000 millones de lempiras, las elecciones más caras en la historia de Honduras, cuyos resultados no se verán en las próximas elecciones del 9 de marzo, vaticinan los expertos, sino que quedará como una experiencia a mejorar para las generales de noviembre. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Organizaciones de sociedad civil y estatales mostraron este martes su preocupación porque las autoridades del Consejo Nacional Electoral aún siguen sin extender la autorización para la observación nacional e internacional del proceso electoral como se había prometido. A la Red por la Defensa de la Democracia en Honduras, quien pretende mantener bajo la lupa con 1.000 observadores el proceso electoral del 9 de marzo, le preocupa no tener respuestas del CNE. Preocupante porque pues en procesos electorales anteriores hemos visto, por ejemplo, como el tema de credenciales, no se ha podido llegar a tiempo, se dan las credenciales una noche antes, un día antes, y obviamente eso para las organizaciones es bastante difícil. En similares términos se pronuncia este comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, pues la institución presentó una solicitud para participar con 60 observadores en las elecciones, pero aún no hay respuestas. Los concejales pues nos den la autorización porque se les solicitó a través de un oficio de que el instituto podía ser partícipe de las observaciones de estas elecciones. El plazo para presentar solicitudes venció el 15 de febrero, pero el CNE autorizó una ampliación para el viernes de esta semana. La consejera presidenta Cosette López escribió en redes sociales que quieren boicotear la observación y que la garantía de la ciudadanía observando no se las arrebatarán. Por su parte, la embajadora de Estados Unidos aboga por un proceso transparente. Es un derecho de un ciudadano de un país a participar en elecciones libre y transparente. Este ex magistrado del entonces Tribunal Supremo Electoral destaca la importancia de la veeduría nacional e internacional en el proceso. Es importante la observación, sí es importante, pero no determinante al 100%. Esto es porque la medición de transparencia e integridad electoral ocupa una fase preelectoral, electoral y postelectoral. Gómez considera que las misiones de la OEA y de la Unión Europea no participarán en la observación, porque cuando lo hacen se instalan en el país un mes antes de las elecciones y por lo general participan en las elecciones generales. El candidato liberal Salvador Nasralla, en una publicación reciente en su cuenta de X, denunció una campaña en su contra y entre líneas acusa a su gente o a gente de su mismo partido y de otras corrientes internas. Esto fue lo que posteó. Los que prometieron unidad y cero ataques a lo interno de nuestro partido son los que hoy lanzan campañas burdas de desprestigio en mi contra. Con inteligencia artificial crearon un audio en el que simulan mi voz, atacando a grandes líderes de mi movimiento, entre ellos a mis amigos Walter Perdomo, alcalde de Villanueva, Quintín Soriano, alcalde de Choluteca, y Marlon Lara, actual diputado y mi jefe de campaña. Ese audio es falso completamente.
Vayan conociendo cómo funciona la inteligencia artificial. Los liberales decimos las cosas de frente, sin miedo, no con esas bajezas producto de saber que lidero todas las encuestas, ahora 7-1 y no 3-1 como en enero. La intención del voto me favorece de este domingo al otro, o sea, el 9 de marzo ganaré de manera contundente, por goleada, dice Narrala. Será un candidato a la altura de nuestra gloriosa institución y juntos sacaremos al familión. El Partido Liberal será gobierno y Honduras tendrá el presidente que merece, sin vínculo con la corrupción, el narcotráfico, ni con el crimen organizado y con un único interés, transformar nuestra patria, finalizó diciendo Nasrallah. Desde el llamamiento a elecciones el 8 de septiembre del 2024, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras registra que 24 hondureños fueron víctimas de hechos violentos suscitados en el ambiente político electoral. De los 24 casos, 6 fueron homicidios, donde 4 de las víctimas eran precandidatos a alcaldes. Se registran también 4 atentados, 8 agresiones, 2 amenazas a la vida, 3 intentos de coacción, intimidación y un caso de difamación. Las víctimas fueron 15 hombres y 9 mujeres. Y el primer incidente derivado de violencia homicida que registra la UNA es la del ambientalista, regidor y aspirante a la alcaldía de Tocoa, Juan López, y el último, la muerte del precandidato a la alcaldía de Morazán Lloro por el movimiento Avanza del Partido Nacional, Iván Zambrano. Según la UNA, a medida se acerca el proceso electoral, se intensifica la violencia política. El ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Batson, fue juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano por el Partido Nacional en sustitución de Cosette López, quien ahora desempeña el cargo de consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral. Batson se ha destacado por su participación en diversas instituciones gubernamentales. Fue diputado del Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán durante 2 periodos. Además, ocupó el cargo de secretario general del Partido Nacional y también fungió como presidente de la Comisión de Telecomunicaciones Conatel. Y cabe destacar que fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo Electoral en el 2009 y durante su gestión supervisó procesos de elecciones claves como las elecciones del 2009, 2013 y 2017. Una familia en Aldea Las Crucitas, en Ciguatepeque, fue sorprendida por desconocidos quienes le dispararon sin piedad, acabando con la vida del ciudadano Nilson Enamorado Portillo y su hijo Josué Enamorado. En este lamentable hecho también resultaron con heridas de bala la sexagenaria Eloísa Portillo y el joven Jonathan Enamorado, todos miembros de la misma familia. Una comunidad que fue muy tranquila, desgraciadamente la violencia también ya llegó a nuestra comunidad. Muy triste porque niños de 16 años, para mí todavía son un niño. Y las personas que los conocíamos nosotros, pues son vecinos de aquí de la comunidad de toda la vida. Familias humildes. Familias humildes, humildes, trabajadoras. Desgraciadamente no sabemos las razones. Sabemos que tiene que haber alguna razón, pero es difícil entender que una persona de 77 años esté pagando tal vez culpas que no debe. Y eso es lo que da más tristeza. Los vecinos del lugar reaccionaron sorprendidos por los hechos que se están presentando en esa zona donde la delincuencia no era parte de las preocupaciones de sus habitantes. Sí, desgraciadamente pues nadie miró nada, nadie sabe nada. Entonces, solo lo que se sabe que fue una balacera, que le dispararon a medio mundo, eso es todo. De acuerdo a los vecinos y familiares, las víctimas no tenían enemigos, eran personas tranquilas y solo se dedicaban a trabajar en el corte de café. En la Ceiba Atlántida matan a golpes a una niña de 16 años. Una menor de 16 años de edad fue ultimada en un predio baldío en mediaciones de la playa en el centro de esta localidad. Sus familiares lamentaron la muerte. 17 iba a cumplir en abril. Tía. ¿Y qué les han dicho? Nada, solo que la mataron, nada, porque lo que da el médico forense lo va hasta las 8 de la noche. Pues yo a día no la miraba, el viernes la vio mi esposo. Sí, la vio con el papá. Y el papá, él la sacó a la calle. Él es el que debe saber lo que le pasó a ella. ¿Era su hermano el papá? No, mi hermana es la mamá de por parte, usted es tía por parte de madre. Por parte de madre. ¿Y él no aparece? No, ni se ha aparecido a la casa, que es donde debe estar en la casa. Sí, no les dice nada al papá. Allá lo miraron ayer, dicen que solo anda palidito y nervioso, solo eso nada más. Pero él tiene que ver porque él caminaba con ella.
Según las autoridades policiales, en la escena se pudo observar que el cadáver de la jovencita presentaba varios golpes en su rostro, por lo cual ya hay una línea de investigación para dar con el paradero de los presuntos responsables de este dantesco hecho violento. Hay datos que detallan situaciones de golpes, pero como le menciono, vamos a esperar el informe completo. Investigación policial me manifestó que esta persona, ahora occisa, tiene entre 13 y 18 años de edad, con un tanato de 13 a 15 horas y pues ya se están haciendo las diligencias correspondientes, hay una línea de investigación y pues ya también estamos a la espera del informe de medicina forense. El panorama no es nada alentador para las mujeres en nuestro país, pues en el 2024 cerró con 330 casos, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En La Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias. En otra información, el director de la OAVI, el abogado Marcos Zelaya, lamentó este día que no exista un acompañamiento del Ministerio Público en las 40 denuncias que ha presentado por irregularidades en el manejo de los comisos hechos por la OAVI y no quiere pensar que existan a lo interno de la Fiscalía funcionarios operando como la recién descubierta red del abogado que operaba en colusión con la policía. El acompañamiento del Ministerio Público es básico para respaldar el esfuerzo de la OAVI en las 40 denuncias documentadas contra ex empleados de la institución que también podrían haber corrompido al ente fiscal, reveló este martes su director ejecutivo. Hemos estado a documentar presentando denuncias, pero lamentablemente hasta el día de hoy, tengo que decirlo, no he tenido respuesta. Zelaya dice que el Ministerio Público no respondió a ninguna denuncia presentada que incluyen casos documentados en San Pedro Sula, Tocoa y Choluteca de ex empleados que han sacado provecho de los bienes administrados por el Estado. Encontramos una ex empleada de OAVI cobrando rentas de propiedades que son administradas por OAVI y se le depositaba a ella el dinero, no a OAVI, como manda la ley. Por esta razón, Zelaya lamenta no tener apoyo del fiscal general básico para administrar de mejor manera los bienes asegurados a favor del Estado, evitando la repetición de hechos como el denominado caso del abogado. No quisiera pensar que producto de estas estructuras criminales han llegado a permear lo que es el Ministerio Público y están bloqueando que avancen estas investigaciones porque tienen miedo de que se logre determinar si hay o no personas infiltradas por parte del Ministerio Público en estas actividades que han sido denunciadas y evidenciadas la semana pasada, donde lamentablemente hubo un hecho dantesco, Vicente, que se le privó de su libertad, se raptó y posteriormente se le dio muerte a un empresario de la zona de Colón. Este abogado con experiencia en privación de bienes ve actualmente una sana administración en la OAVI, pero no ve la respuesta oportuna del fiscal general. ¿Qué está haciendo el Ministerio Público para acompañar la sana administración de OAVI? Las denuncias sin respuesta quedarán como tales sin la respuesta fiscal y sin castigo para los involucrados en actos de corrupción. ¿Qué tipo de delito? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Para esta jornada de miércoles, las condiciones del tiempo cambiarán sobre el territorio hondureño porque la banda de humedad que ha estado justamente dejando lluvias en algunos puntos, principalmente de la costa norte en las últimas horas, pues cambia porque se rompe drásticamente y se recorta al Caribe y nos deja principalmente con condiciones un poco más estables en el territorio hondureño, aunque existe la posibilidad que continúe a través de los vientos del noreste, arrastre de humedad hacia nuestro territorio y que hacia horas de la tarde principalmente se reporten algunos nublados y algunas llovinas dispersas en áreas del oriente, centro, algunos puntos del sur y también de la zona occidental del país. Esas son las probabilidades, pero en condiciones generales pues tendremos cielos de medios nublados, algunos despejados y la presencia de nublados, repito, principalmente en horas de la tarde con esa posibilidad de chubascos muy dispersos. Eso sí, las temperaturas van hacia arriba en buena parte del territorio, registrándose 29, 30, 31 y en la zona sur, pues siempre con temperatura un poco más elevada, hasta 36, pero en relación a los 40 que se han venido registrando, hay un leve descenso por esos ingresos de humedad que ya les contaba.
el índice ultravioleta se dispara y llega a 12 en varios puntos del país, recordando que incluso en América del Sur hay una alerta por este índice ultravioleta que está llegando a 18 en esos puntos, y parte de Centroamérica pues está ganando también un poquito de ese índice ultravioleta peligroso que acumulativo en la piel puede producirle pues un cáncer de piel. Así que hay que tener precauciones y no exponerse en las horas de mayor insolación. El oleaje en el litoral caribe pues puede llegar a 2 metros en algunos puntos, pero luego irá descendiendo conforme avancen las horas de este miércoles, y a la salida del Golfo de Fonseca pues se presenta bastante estable de 1.5. Este es el estado del tiempo para este miércoles. Cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Un juez designado resolvió conceder la extradición del ciudadano hondureño René Javier Santos luego que este se allanara la solicitud presentada por la Corte del Distrito Sur de Estado de la Florida en Estados Unidos. Según el Estado requirente, Santos Alfaro forma parte de una organización para tráfico de drogas desde Honduras hacia la Florida, utilizando la vía aérea para ocultar cargas y transportar la droga, principalmente cocaína. Un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción dictó detención judicial y prisión preventiva para el ciudadano Jaime Antonio Suárez, uno de los 37 personas con requerimiento fiscal por su vinculación con el caso Pandora. Suárez fue capturado en El Salvador y entregado a la Policía Nacional de Honduras, que lo trasladó a la sede judicial donde se realizó la audiencia de declaración de imputado. El ciudadano Jaime Antonio Suárez, padre del ahora testigo protegido Fernando José Suárez, también señalado en el caso Pandora, fase 4, que el Ministerio Público relaciona con el desfalco de 282 millones de lempiras del presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que se utilizó para el financiamiento de campañas políticas y no para proyectos sociales como estaba previsto. El Colegio de Enfermeras Profesionales de Honduras inició este día asambleas informativas en hospitales y centros de salud a nivel nacional como una medida de protesta ante la falta de cumplimiento de la Secretaría de Salud a sus demandas laborales. Las profesionales de la salud demandan asignación de plazas fijas para el personal, respeto a la base salarial establecida en los convenios y condiciones laborales dignas en el sector salud. Por su parte, la CESAL, mediante un comunicado, responde que los argumentos de las enfermeras no son justificables porque de forma progresiva se ha cumplido con los acuerdos y invitó al gremio a abandonar las posturas y a retomar sus funciones debido a que no se les ha vulnerado ningún derecho. Finalmente justifican que la falta de pago obedece al retraso en la aprobación del presupuesto. Las autoridades de salud han mostrado su preocupación este lunes por la presencia del hongo negro, una infección causada por un grupo de mohos llamados mucormicetos, que si no se trata a tiempo puede ser letal. Hasta ahora se registran 7 fallecimientos en menores y piden a la población a mantener las medidas de higiene en frutas, verduras y plantas. Una menor de 3 años, paciente oncológica, es una de las víctimas a causa del hongo negro. Las autoridades sanitarias del país ya se mantienen alertas porque en los últimos meses 7 pacientes se han contagiado de la enfermedad, que también es conocida como mucormicosis, y ninguno logró sobrevivir a la agresiva infección. De estos 7 casos, pues todos han fallecido. Dentro de las edades están adultos, hay varones, mujeres, y hay una menor, una pediátrica. El hongo negro crece en las frutas, verduras, plantas y suelo en proceso de descomposición y pueden ser contraídas en la ingesta de estos productos o al respirarlos. El problema no es tan simple. Según los médicos, las probabilidades de que un paciente infectado muera son de un 70% si el mismo no acude en busca de atención médica a tiempo. Cada persona que se infecta con hongo negro tiene la probabilidad de hasta de un 70% de morir, por lo que le explico, porque el hongo migra rápidamente a pulmones, migra a cerebro. Algunos de los síntomas más comunes de la enfermedad son fiebre, tos, dolor en el pecho, dificultad para respirar, hinchazón en un lado de la cara, dolor de cabeza y congestión nasal. No tratarse en casa, sino que deben de acudir a un establecimiento de salud. Los galenos piden a los hondureños mantener las medidas de bioseguridad y las acciones de prevención necesarias para que el número de contagios y decesos no aumente en el país. Carolina Martínez, Telenoticias. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.